En esta actividad vamos a seguir trabajando con lo que son consultas de múltiples tablas y lo que es actualizar. Entonces, ya hemos explicado cómo se hace una consulta de tabla de una o de dos o más tablas. Ahora vamos a hacerlo pero en una consulta específica. Vamos otra vez a escribir las estructuras para saberme bien los campos con los que voy a trabajar. Tenemos al libro, tenemos autor, y tenemos género. Ok. De estas tres tablas con las diferentes informaciones que tiene, sé muy bien que hay un género que se llama terror. Entonces, yo quisiera hacer una consulta de tres tablas para saber cuáles son esos libros correspondientes a ese género. Entonces, primero lo que hago es igualito. Hago el llamado a los campos. Lo primero que vamos a colocar es título. Título. Luego el nombre del autor que está en esta tabla. Quiero saber el año, pero le ponemos, el campo se llama año porque recuerden que este programa está en inglés y la ñ no existe en este tipo de códigos. Por lo tanto, si yo escribo con la ñ me va a decir es error porque no está metido en ese abecedario. Ok. Entonces tengo año, tengo, a ver, editorial. Editorial. Y creo que eso es todo. Título, nombre del autor, año, bueno, género. El género que va a aparecer con nombre piso G. Ese es el orden en que va a realizarse la consulta. Ahora empiezo. Todo esto de la tabla, libro, porque va a ser el eje central. Y enter. Ahora esto va a ir unido a ¿qué? Join a la tabla autor. Autor porque estoy tomando en cuenta, porque vamos a trabajar con nombre de autor y nombre de autor va en la tabla autor. Ok, hago la comparación. ¿Qué comparación tiene que haber entre la tabla autor y la tabla libro para que coincidan los datos? El código del autor tiene que ser igual al código de autor que aparece aquí. Entonces primero hago el nombre de la tabla se llama libro, coloco punto y coloco el campo que necesito para hacer su comparación. Es libro.cog piso autor y va a ser igual a ¿qué? A la tabla autor .cog piso autor. Y con eso estamos uniendo la tabla libro con la tabla autor. Pero va una tercera consulta porque necesitamos saber el nombre del género. Y el nombre del género está en la tabla género. Entonces le doy enter. Y ahora coloco join, que es la unión. La vamos a unir con la tabla género. Y ahí viene la siguiente comparación. ¿Qué debe coincidir entre la tabla libro y el género? Fácil, el código del género. El código género de la tabla libro tiene que ser igual al código del género de la tabla género. Entonces hago la comparación. Hago el llamado a la tabla libro, punto, y coloco el campo con el cual voy a hacer la comparación, que es con cog piso G. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la tabla género.cog piso G. Punto y coma. Vamos a hacer primero la sentencia así. Ahí está. Me aparece visualizado los títulos, el nombre del autor, el año y editorial y el nombre del género. Ahora, ¿qué pasa? Yo quisiera saber cuáles son los de un género en específico. Vamos a ver. Ciencia ficción. Yo quiero hacer una consulta de tres tablas, pero que me salga ciencia ficción. Entonces, hago la misma instrucción. Pero aquí paramos, porque ya aquí no va a ir punto y coma. Si yo le doy con punto y coma, me va a salir esta consulta que está aquí. Ahora, si le quito el punto y coma, quiere decir que la instrucción sigue. Entonces va a ser
uso la cláusula where y hago, ¿qué voy a comparar? El género. Entonces, hago el llamado al nombre piso G, pero nombre piso G, que es el género, es de la tabla género. Entonces coloco género punto nombre piso G va a ser igual, y entre comillas simples voy a colocar el género que yo voy a buscar. Dice que es ciencia ficción. Ciencia ficción. Punto y coma. Y le doy enter. Y aquí tenemos una consulta de tres tablas. Donde solamente me está buscando aquellos cuyo nombre, cuyo género sea ciencia ficción. Puedo jugar con las consultas como yo quiera, siempre y cuando esté bien estructurado esta parte. Ahora vamos con otro sector, que es actualizar. Vamos a revisar primero, porque ahí no se han dado cuenta, pero hay ciertos detallitos por ahí. Por ejemplo, vamos a ver la tabla libro, select asterisco from libro. Punto y coma. Ok, aquí estamos viendo que vamos a ver, Romeo y Julieta dice que el año de publicación fue 2020, cosa que es imposible. Entonces, supongamos que yo registré este dato, pero yo quiero cambiar el año de publicación. No 2020, sino 1527 o 97. Ok, entonces una opción sería yo borrar todo el registro y volverlo a escribir, pero yo no quiero hacer eso, yo quiero solamente cambiar este campo en particular. Entonces ahí viene una cláusula que se llama actualizar. Ok, esta es la instrucción de actualizar, sería update la tabla libro, dice sec, uso la cláusula sec, que va a decir, voy a actualizar la tabla libro, pero en el campo año, que es este, dice 2020, lo vamos a cambiar por el otro año, 1597, donde el código del libro sea 14. Aquí es donde es importante, que es la clave primaria, porque a través de la clave primaria es donde se realizan las consultas. Entonces vamos a quitar esto para que lo vean mejor. Estoy buscando es Romeo y Julieta, y Romeo y Julieta su código es L4. Este es tu código principal. Estos son las claves secundarias para decir a qué género pertenece, y esta es una clave secundaria para relacionarlo con el autor. Ahora bien, me dice que Romeo y Julieta viene siendo 2020, pero su clave principal es L4. Entonces yo primero voy a ubicar ese dato en particular. Select asterisco from tabla libro, pero donde el código del libro sea igual a L4. Punto y coma. L4 que corresponde a Romeo y Julieta. Entonces le doy enter. Ahí está. Me aparece ahorita solamente el libro. El año es el que vamos a cambiar. Entonces, como vamos a cambiar el año, entonces coloco update, actualizar, sec. Primero update, el nombre de la tabla, libro. Ahorita sec. Ahora coloco el campo que yo quiero cambiar, y el campo que yo quiero cambiar es el de año. Entonces sec año igual, como es un dato numérico, lo puse numérico, no va a ir entre comillas simples. Dice 2020, vamos a cambiárselo a 1597. Pero debo especificar a qué campo clave de esa tabla libro me estoy refiriendo. Entonces, donde piso libro, que es el código principal de esa tabla, y específicamente de este título del libro, va a ser igual
y entre comillas su código principal me está diciendo que es L4. Entonces L4, punto y coma. Y le doy enter. Y esto significa que me actualizó. Quiere decir que cuando yo le vuelva a dar aquí a la consulta, ya no me tiene que decir 2020, me tiene que decir es 1597. Voy a buscarlo. Y ahí está, en efecto. Aquí estaba 2020 y aquí está 1597. De igual forma hay otros por ahí, otros errores por aquí puntuales, como por ejemplo, creo que son las de lo que tiene que ver con El Señor de los Anillos y Harry Potter. Vamos a buscarlo. Select asterisco from vamos a buscarlo por fantasía. Vamos a ver cuáles son las estructuras de este libro. Ok. Select asterisco from libro, pero donde título sea igual, y tengo que escribirlo exactamente igual como está el título. Vamos a buscar El Señor de los Anillos. Ok. Y ahora hay que revisarlo bien porque hay que ver la consulta. Aquí me está diciendo que El Señor de los Anillos me lo escribió J.K. Rowling cuando en realidad fue Tolkien. Y Harry Potter Tolkien cuando en realidad fue J.K. Rowling. Entonces, quiere decir que hay un error no en la inserción de los datos, sino que los códigos fueron mal colocados. Para eso tengo que ir al código del autor. Select asterisco from autor, punto y coma. Listo. Ajá. ¿Qué relaciona la tabla libro con la tabla autor? El código del autor. El código del autor aquí me está diciendo que El Señor de los Anillos es A6. Cuando busco A6 me está diciendo que es J.K. Rowling. Pero resulta que el escritor es Tolkien y el Tolkien es A2. Entonces hago el mismo procedimiento. Voy a update, a la cláusula update, o lo escribo yo aquí. Update, hago el llamado a la tabla no vamos a especificar, el cambio es en la tabla libro. Update libro, la tabla libro, sec, y donde el piso autor, que es la tabla de donde está ese campo que relaciona con la tabla de autor, piso autor tiene que ser igual. Como esto sí es un dato varchar, va en comillas simples. Me está diciendo que piso autor tiene que ser, estamos hablando del Señor de los Anillos, tiene que ser Tolkien. Y Tolkien es A2. Coloco A2. Volviendo otra vez, donde el código del libro, que es piso libro, tiene asignado, y busco cuál es el código que estaba asignado a ese libro. Ese libro es L6. L6. Y le doy enter. Y ahí me realizó esa modificación. Si vuelvo a hacer la consulta, esa la veremos más adelante cuando hagamos la triple consulta otra vez. Ok. Vamos a acomodar de una vez a Harry Potter, que creo que es la siguiente. Vamos a ver, select. Vamos a ver si el nombre está de la tabla de Harry Potter. Vamos a ver. Harry Potter y la piedra filosofal. Aquí está. Debe colocarse exactamente igual. La piedra filosofal. Me está diciendo que no hay una consulta similar.
porque debe haber algún error en la coincidencia. Entonces tenemos que analizar por qué me está diciendo que eso está vacío. Select asterisco from la tabla libro, donde el título sea igual a Harry Potter, o es que está mal escrita o hay una falla aquí. Harry Potter y la piedra filos. Qué extraño. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos Harry Potter y la piedra filos. Debe haber habido un error de transcripción en la tabla, o está repasando la longitud. Quiere decir que la longitud de ese título es más corto. Pero en fin, tenemos aquí la tabla, que lo que ahorita lo que vamos a hacer es cambiar los datos. Entonces, aquí me está diciendo que el autor es A2. Y A2 me está diciendo que es Tolkien, pero quien escribió Harry Potter fue J.K. Rowling, que es A6. Entonces, vamos con otra vez, cláusula que está, actualizamos la tabla libro, pero ahora el código del autor ya no va a ser, vamos a colocar A2, sino vamos a colocarle A6, que corresponde a J.K. Rowling, donde el código del libro, verificamos el código del libro, es L5. Y con eso le damos Enter. Y de esta manera ya todo está, se podemos generar la triple consulta. Vamos a buscar la codificación para evitar volverlo a hacer todo de nuevo. Aquí está. Aquí vamos a ver punto y coma. Listo. Tengo los títulos, tengo los correspondientes autores y tenemos los autores correspondientes: J.R. Tolkien para El Señor de los Anillos, y Harry Potter por ahí tiene que estar, J.K. Rowling. Ahora tenemos aquí a Frankenstein, que dice que es Francisco Herrera Luque. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Vamos a buscar primero la tabla libro. Buscamos autor, buscamos libro, pero tenemos que ser específicos. Me está diciendo que es en Frankenstein, entonces coloco where título igual Frankenstein. Asegurándonos que esté bien escrito. Ajá, aquí está. Me está diciendo que de autor era A9. El código del autor es A9. Me pongo a revisar acá y no tengo, a ver, Isaac Asimov. No tengo a la chica que debería ser el autor. Entonces colocamos update Lo curioso aquí es que si no aparece, es que debe ser ingresado primero. Avisamos a ver si está el autor. Asimov, Marmol, King, Agatha Christie, Shakespeare, Tolkien, Dick, Arthur Lord Pietri, J.K. Rowling. Como nos damos cuenta, no hay primero no está el autor que corresponde a Frankenstein. Quiere decir que debo colocarlo. Como debo colocarlo, primero tiene que ser insert into y hago el llamado a la tabla autor, coma, coloco los campos son cog piso autor y nombre piso autor, cog piso autor, coma, nombre piso autor, valúes. Ok, cog piso autor, nombre piso autor, tenemos que asegurarnos valúes.
entre paréntesis colocaría primero el código de su autor. Llega a la A13, entonces esta sería A14. A14, coma, entre comillas simple, Marichelli. Como no hay más datos que voy a insertar, punto y coma, ya anexé. Si hago la consulta, select asterisco from autor, por ahí tiene que estar, aquí está, la número 14. Como ya tengo la número 14, ahorita sí puedo trabajar en función a la tabla. ¿Qué tengo que reemplazar? Tengo que reemplazar este código A9 por A14. Entonces, uso la tabla actualizar, update, llamo la tabla, update autor, coloco sec, el cambio que voy a hacer, es de la tabla, primero no es en la tabla autor, es en la tabla libro, antes de empezar a trabajar. Entonces, sec, cop piso autor igual, entre comillas simples, escribo que va a ser la número A14. Donde el código del libro, piso libro, sea igual, y busco el código de Frankenstein, que es L1, y le doy enter. Con esto ya hice el cambio. Si yo hago un cambio normal, entonces si hago una triple consulta, que es la que vamos a hacer, vamos a encontrar a Frankenstein y ahora sí, le cambió el autor. Y de esta forma se hace la actualización